Bienvenidos a Abriendo Puertas, el podcast de Alumbra. Un espacio de conversaciones que inspiran, sensibilizan y nos invitan a construir juntos una sociedad más justa y humana. Quédate con nosotros y abramos puertas hacia nuevas oportunidades. Bienvenidos a otro episodio del podcast Abriendo Puertas de Alumbra, un espacio de conversaciones que inspiran, sensibilizan y nos invitan a construir juntos una sociedad más justa y humana. Yo soy Aura Celada, comunicadora digital y hoy voluntaria de Alumbra. Y hoy tengo el gusto de compartir nuevamente otra edición sumamente importante porque vamos a hablar de Cook Master y el programa CREER, que es una iniciativa que impulsa la formación y la inclusión laboral de personas privadas de libertad a través de la gastronomía. Así que en este episodio hoy nos acompaña una profesional con amplia trayectoria en derechos humanos, inclusión y desarrollo sostenible. Ella es líder de sustentabilidad y asuntos corporativos en Cook Master, directora del programa CREER, integra la mesa del Pacto Global Argentina y es especialista en América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Además, licenciada en Educación, magíster en Derechos Humanos, magíster en Economía, con formación internacional en Sustentabilidad, Desarrollo Humano y Derechos Humanos. Así que bienvenida, Samantha Sakaba. Gracias por participar de este espacio. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Gracias a vos. Bueno, presentamos todo el currículum de Samantha. La verdad es que yo te conozco hace muy poco. En estos días estuve siguiendo, tu visita a Paraguay en el foro que estuviste presenciando. Y bueno, ahora también vamos a tenerte en el podcast de Alumbra. Así que contanos un poco cómo empieza este camino profesional que te llevó a trabajar en estos temas de impacto social dentro de una empresa. Bueno, yo vengo de las áreas de recursos humanos. Si bien me formé en educación, mi formación de base es recursos humanos, pero cuando yo ingresé a trabajar a Cook Master no conocía nada de sustentabilidad. No entendía qué era, o sea, pensaba que era algo como la ecología. Siempre. Y cuando conocí a nuestro director, que fue él quien me guió en este camino, empecé a formarme para poder entender y poder entenderlo a él. Porque él hablaba de una visión a 10 años, a 20 años, a que las empresas tenían que liderar el cambio dentro de las comunidades y que tenían que ser herramientas de transformación. Y yo digo, no entiendo nada de lo que me está hablando. Entonces, como no me quería quedar atrás, ahí tuve mi primera formación en la Universidad de San Andrés y él, obviamente respaldó esa formación y a partir de ahí nunca paré porque empecé a entender que nosotros desde el ámbito privado tenemos un rol clave para impulsar proyectos. Y cada día, todos los días, me doy cuenta de que eso es así. Porque tanto organizaciones de la sociedad civil como el Estado muchas veces se encuentran sin financiamiento para lo que quieren hacer. Conozco muchos equipos de profesionales dentro de los diferentes gobiernos de diferentes estados que tienen una pasión por la gente y por hacer la política pública y por implementarla, pero finalmente esas personas no tienen financiamiento. Entonces es ahí donde la empresa empieza a ser copartícipe de esos proyectos. Uh-huh. Y a mí me encanta porque para los que venimos de las áreas sociales es como el Disney, ¿no? Lo mejor de ambos mundos. Claro, porque es poder hacer con financiamiento para poder construir algo a largo plazo. Uh-huh. Que sea sostenible en el tiempo. Claro, que no dependa así de los gobiernos de turno, de otros intereses, ¿verdad? Que seguramente siempre hay que ir manejando, uno se va volviendo más ducho en el tema. Y entonces, empezaste, interesándote, tengo que saber un poco el tema y ahí me imagino que te enamoraste. Sí. ¿Y cuándo realmente vos sentiste que esto iba más allá, que podía literalmente cambiar las vidas de las personas? Bien, yo cuando empecé en el año 2020 dentro de Cook Master, pandemia, o sea, en una crisis, yo no entendía de qué estaban hablando, entendía que había que ir para adelante, pero como te decía, lo mío era la educación y en los recursos humanos. Y empecé en una cárcel con 95 alumnos, había una escuela
Y en ese 2020, junto al equipo de operaciones, logramos abrir 17 espacios educativos y llegamos a 1.500 alumnos dentro de las cárceles. Y fue ahí, en la pandemia, donde yo entendí que nosotros teníamos el privilegio y la oportunidad de estar cerca de ellos para ayudar. En ese momento no dejaban que las organizaciones de la sociedad civil ingresen a los penales por COVID, para no llevar el contagio del COVID. Entonces nosotros que estábamos alimentando teníamos la oportunidad. Yo creo que fue un año de transformación, no solamente para la empresa, sino para mí, donde yo entendí que el propósito de mi vida era por ahí y que tenía de nuevo, ¿no?, la bendición y la oportunidad de estar ahí. Y que encima me pagaban. Claro. Sí. No, Así qué lindo. que ahí es donde transformamos, y la escala tan rápida, tan acelerada del número de alumnos que alcanzamos y empezar a ver que esos alumnos empezaban a trabajar después en la empresa, que uno lo vivencia, lo palpa de manera directa, y bueno, eso fue todo. Una satisfacción inmensa. Qué lindo. Y qué lindo que lo digas así, ¿verdad? Poder encontrar el propósito dentro de tu profesión, que te paguen y que eso está súper bien y bueno, y ahí realmente gozar. Me imagino también que te enseñaron, o sea, que aprendiste mucho estando ahí, otras cosas, y que aprendiste mucho de lo que es lo que viven estas personas privadas de libertad, ¿verdad? Por ahí hay alguna historia que hasta hoy sientas que te haya marcado especialmente, que nos quieras compartir. Sí, aprendes mucho estando ahí. Nunca había pisado una cárcel y afortunadamente nunca había tenido una situación ni de delincuencia ni delictiva contra mi familia. Así que era un universo completamente desconocido para mí. Pero ya había en mi corazón la empatía con la persona y con su vida, ¿no?, y con su trayectoria. Hubo muchas historias que me marcaron, pero hay una que es la que aún seguimos acompañando, de uno de los chicos que salió en libertad en el 2020. Enseguida lo incorporamos a trabajar y al año su hijo cae preso en penal juvenil, que es una historia común para las personas que están detenidas, porque la ausencia del papá dentro de la casa genera esa vulnerabilidad en los adolescentes, ese resentimiento, esa supervivencia, esa falta de norma, que es más común de lo que pensamos, que los chicos caigan presos. Cuando yo visito su casa, su hogar, está su familia, su esposa, sus hijos, ya veíamos comportamientos en el chico que lo iban a llevar por ese mal camino y ellos estaban preocupados. Nosotros no solamente acompañamos la educación de la persona que está presa o en libertad, sino que también tenemos un programa que alcanza a su familia. Porque la red familiar finalmente es donde va a caer esa persona cuando sale en libertad. El tema es si la red está rota. Claro. Entonces, entendimos esto y para fortalecer las familias diseñamos un plan que se llama Programa Crecer, y es ahí donde yo visité su familia. Finalmente se arregló su casa, el techo, bueno, cuestiones que había que arreglar sobre su vivienda, pero ya estaba latente el tema de su hijo. Finalmente cae preso por robo, lo mismo que su papá, como algo que trascendió a la generación. Y nosotros lo acompañamos a él cuando estaba también detenido en Instituto de Menores, y cuando salió en libertad también lo trajimos a trabajar. Ese caso me conmovió porque entendí que si nosotros no hacemos algo hoy, la generación se ve comprometida, la siguiente y la siguiente. Claro. Cuando hay un papá detenido, ni te digo una mamá, y ni te digo papá y mamá. Digo, pero cuando uno de los referentes afectivos está detenido, hay un quiebre dentro del hogar. Entonces nosotros entendimos claramente, al principio yo pensaba que trabajaba por la educación. Después comprendí que trabajamos por la educación y la incorporación al mundo laboral. Hoy entiendo que trabajamos por la baja de la reincidencia delictiva. Claro. Ahora entiendo que trabajamos por la educación, por la inclusión, por la baja la reducción de la delincuencia y también por la restitución de los hogares. Claro. ¿No? Y el hogar y la familia como núcleo central de la sociedad todavía está vigente. Fundamental. Es fundamental, sigue siendo el fundamento. Sí. Entonces, ¿cómo a partir de estos años me hice más grande y me fui formando y fui entendiendo que nuestro propósito ya escaló?
que no tiene que ver con el aquí y con el ahora, con un curso de cocina, no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo generacional y que afecta a toda la familia. Wow. Hoy ya tenés niños de 8 o 9 años que están en consumo. Ay, sí. Tenés niños de 8 o 9 años que están en la esquina. ¿Por qué? Porque sus padres están en consumo dentro del hogar o alguno de los referentes que esté. Entonces, es como una vorágine de cómo llegar antes para no tenerlos en la prisión de adultos. Preventivo. Y hablando un poco de lo que es Cookmaster, digamos, como empresa, ¿verdad? ¿Cómo para explicarnos y conocer el modelo de negocio? Básicamente, ¿cómo funciona? Bien, Cookmaster es una empresa que brinda sistemas de alimentación, que no es alimentación. Porque alimentación es, yo te doy lo que vos me querés comprar y se terminó. Y te vendo la papa, el pollo y la harina. Eso sería entregar alimentos. Nosotros diseñamos sistemas complejos para poblaciones complejas. Alimentamos escuelas de policía, alimentamos escuelas de niños, cárceles de adultos, centros cerrados de menores, hospitales públicos. Son todos poblaciones vulnerables que muchas veces no son tenidas en cuenta como el gran cliente. O sea, el que alimenta en un hospital público donde la persona no tiene una prepaga, una cobertura médica, ¿qué interés puede tener en darle la mejor alimentación a esa persona? ¿No? Ni hablar, y me voy al extremo de un preso. ¿Quién se va a preocupar porque lo que tiene tenga las calorías y las proteínas necesarias? No, entonces nosotros entendimos que ahí había un propósito, que en esas poblaciones en las que a nadie le importa o en las que nadie se ocupa o en las que nadie puede ocuparse, porque voy a repetir, hay gobiernos y hay equipos de gobiernos que están muy interesados, pero que hay todo un circuito que no les permite a ellos dar lo mejor. Entonces, esa responsabilidad cae en el proveedor del Estado. Y me parece que está bien, porque es ahí donde la empresa empieza a ser protagonista del cambio. Porque si a vos desde el Estado te dicen dale lo mejor, ¿cuál sería tu trabajo? En cambio somos nosotros los que impulsamos esa mejoría. Entonces Cookmaster lo que hace es diseñar sistemas de alimentación y dar soluciones a grandes comunidades, porque no es lo mismo alimentar en un comedor, en una empresa de 30 personas, a miles por día al mismo momento. Wow, claro, debe ser todo una teoría. Pero bueno, entonces entiendo también que son empresa B, si puedes hablarnos un poco de esto y sobre todo cómo lograr combinar esto, rentabilidad, impacto social, ¿verdad? Porque ahí está el desafío. Bien, eso me lo preguntan todos. Porque dice, ¿de dónde sacás la plata para hacer tantas escuelas? ¿Verdad? Bueno, no. La verdad es que ser empresa B es una alegría y es una ayuda increíble, porque muchas veces las empresas quieren tener acciones positivas, pero terminan confundiéndose con una fundación. Claro, o lo uno o lo otro. Exactamente. O generalmente lo que hacen es tener una fundación, ¿no? Como las grandes multinacionales tienen una fundación para ese tipo de acciones. La empresa B lo piensa de otra manera. Dice, si yo alcanzo rentabilidad, también debería alcanzar el mismo nivel en impacto en la sociedad y en el cuidado del medio ambiente. Esa es como la base, el triple impacto. Entonces no habla de, en detrimento de la rentabilidad, yo alcanzo a poblaciones vulnerables. No, todo al mismo nivel. Y la verdad es que nosotros somos un caso concreto de que haciendo bien tu plan de impacto social, de cuidado del medio ambiente, tu rentabilidad va a crecer con el tiempo. Porque a nosotros nos eligen cada vez más de diferentes unidades penitenciarias. Wow. Entonces, el modelo de negocio, donde dentro del modelo de negocio está el impacto social, no afuera, no es responsabilidad social empresarial, sino que está adentro, eso nos permitió a nosotros escalar el alcance del negocio. Entonces, se retroalimenta. Yo feliz, porque un nuevo negocio, más presupuesto para más escuelas, más presupuesto para alcanzar a más familias. Claro. Y sigue siendo una empresa donde todos tienen sus honorarios, sus sueldos. Nosotros, al ser una empresa B y somos una empresa comprometida y somos una empresa proveedora del Estado, donde siempre el foco está puesto en la transparencia, para nosotros todo tiene que estar registrado. Nosotros no tenemos trabajo voluntariado, por ejemplo. No tenemos.
Ya. Porque hacemos mucho hincapié en la transparencia. Yo soy una persona que busco, junto con la gerenta de calidad de nuestro equipo, que buscamos, vengan a certificarnos. ¿Qué certificación hay para que vengas a certificarnos? Nosotros somos la única escuela en la Argentina certificado con norma IRAM 29.993 para establecimientos educativos. Tenemos una certificación integrada, o sea, nuestra gerenta de calidad lo que logró fue una matriz en donde todas las normas que nos certifiquen estén atravesadas por los procesos de la empresa. Y eso decís, ¿y te dan ganas de hacer eso? Y la verdad es que tenés que tener una integridad y una transparencia que te permite hacer eso y reportar los resultados en los reportes de sustentabilidad. Porque por ahí no cuenta solamente con la intención, sino que con realmente llevarlo a cabo, ¿verdad? Exacto. Y como es así intrínseco en tantas áreas que abarca las diferentes acciones, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿por qué la alimentación y la gastronomía, ¿verdad? O sea, ¿por qué justamente ese tema y cómo la alimentación puede ser una herramienta tan poderosa en transformación? Digo yo, para cualquier persona, su alimentación es clave. O sea, para cualquier profesional, ocuparnos de nuestra propia alimentación es clave. Y esto pensando también a nivel social, viene a ser la misma lógica, ¿verdad? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo puede llegar a ser tan transformador este tema? Yo acá tengo un pensamiento que tiene dos variables. Por un lado, nosotros somos un país sudamericano, donde la comida, los alimentos son algo central. No somos un país que desarrollado, que tenemos cosas resueltas y que estudiamos cocina porque queremos... No, somos un país en desarrollo que necesitamos todavía salir de la pobreza. Los alimentos para la familia son centrales. Es un componente central dentro de la sociedad. La gente ha robado por comida. Sí. Entonces, para nosotros poder abastecer comida, alimento a una persona en extrema vulnerabilidad, por ejemplo, a un niño en una casa de abrigo, también tenemos ese cliente. Poder llevarle el mejor alimento a un niño que está judicializado, que está sin sus padres, que está en una medida, en un hogar convivencial, poder llevarle el mejor alimento, por lo menos que tenga el mejor alimento. Claro. Le han sacado todo, ha perdido todos sus derechos, han sido vulnerados todos sus derechos. Le tenemos que llevar la mejor comida. Haciendo una visita, esto no te lo digo de palabra, territorio, yendo, visitando. Visitamos los centros que nosotros alimentamos y donde están los niños alojados y adolescentes con alguna medida judicial. Y la verdad es que los equipos que lideran esos hogares hacen un trabajo muy a pulmón, muy a pecho. Por supuesto que hay presupuesto del Estado para hacer ese tipo de obras, pero la parte de la comida era algo excepcional, era algo bueno, era algo que era excelente. Y eso me causó alegría. Lo llevé a mis compañeros de equipo y le dije, la comida en esos lugares es lo mejor que tienen. Wow, qué genial. Entonces, la comida como tesoro para las familias sigue estando vigente. Eso por un lado. Y por el otro, cuando una persona no tiene para comer, cuando una persona se queda sin trabajo, cuando hay un papá que no encuentra trabajo y ya pasan los días, cuando una mamá que que queda solo con sus niños y no sabe qué hacer, ¿qué es lo primero que hace esa persona? Hace un pan y sale a vender. Hace una empanada y sale a vender. No sé qué claro, funciona y acá, eso justamente es súper latino, me parece, ¿verdad? Acá es así. Lo primero que hace es pan, empanada, sopa paraguaya y salir a la calle a vender. ¿No? Y otra vez empieza el alimento como herramienta para sobrevivir y para salir de la situación en la que está. Entonces me parece súper valioso que seamos buenos en la comida. Y bueno, nuestro CEO es... Y aparte como cultura que tenemos, ¿verdad? Somos de las familias que se reúnen y la actividad es comer. ¿O no? Entonces, pero es bueno también comer y alimentarnos bien y saber qué comemos y de dónde provienen nuestros alimentos. Entiendo que también trabajan mucho con este tema, ¿verdad? Con nutricionistas y con realmente tener una dieta balanceada. Mira, para justo todos. ahora, esta semana, se puso en marcha un laboratorio que desde el área de calidad impulsaron para
investigar los componentes de los insumos que nosotros compramos. Un ejemplo concreto. Tenemos que enviar leche a estos hogares donde viven bebés y niños que están con una medida judicial. Y la leche es una leche en polvo, ¿sí? El Estado te paga determinado precio por esa leche. Vos conseguís, por supuesto, sos una empresa, la leche más barata para ese precio. Perfecto. Un día decidieron la leche. ¿Tendrá los componentes que tiene que tener para esta población? Y uno puede decir, bueno, pero si a vos te pagan por esa leche, no te tiene que importar, manda esa leche. No. Entonces se desarrolló un laboratorio dentro de la empresa para medir si tiene los componentes nutricionales que dice ahí y que nosotros le estamos enviando lo correcto. O sea, Claro. somos nuestros propios enemigos, porque Claro. no, o sea, ese trabajo obviamente que va a retrasar la logística y posiblemente se te caiga una compra, porque cuando vos descubrís si llegara el caso de que no tiene los componentes nutricionales que tiene que tener para esa población, posiblemente le digas al proveedor no te compra más. Exacto. Y Claro. ese proveedor posiblemente tenga alguna ventaja en precio, en entrega y demás, en volumen, ¿no? Pero digo, asumimos ese compromiso. Vos fíjate cómo vamos siempre escalando el compromiso. Claro. Y después, los menús que nosotros tenemos están diseñados por nuestra gerenta nutricionista de planeamiento y abastecimiento, que es especialista en el diseño de este tipo de poblaciones, y que además, ayer lo contaba, junto con la Universidad de La Plata se diseñó el menú que está en las cárceles. Ellos comen 4 comidas. Tienen menú de invierno, menú de verano. Wow. Cuando van los hijos a visitarlo, ellos le guardan comida para la visita. Mira. Porque el hijo no tiene 4 comidas. Qué bárbaro. Ay, Dios Entonces mío. ahí aparece el valor de la comida otra vez. Sí, primordial. Bueno, y hablando un poco del programa Creer, contanos cómo nació, de qué se trata, y bueno, qué encontraron la primera vez que Cookmaster llegó a una cárcel para trabajar en este sistema, ¿verdad? Pero contanos un poco primero del programa Creer. El programa nace de 2 maneras. Había una persona que estaba detenida, que estaba trabajando dentro de las cocinas cuando Cookmaster empezó, y en un momento sale en libertad, pero antes de salir le dice a uno de los dueños, yo me voy, no tengo trabajo. Y la verdad que era excelente cocinero. Entonces uno de los dueños le dice, bueno, venite a trabajar con nosotros como cocinero, ya en libertad, pero volvé a la cárcel a trabajar. Ese fue como el primer hito. Y el segundo hito nace con un chico que sale en libertad a penal juvenil, o sea, de las cárceles de menores, y que necesitaban que tenga un trabajo. Entonces, uno de los dueños le ofrece venir a trabajar con nosotros. La inclusión se concretó, pero el acompañamiento en uno de los casos fracasó. ¿Por qué? Porque en realidad uno piensa esto, y esto me parece clave, de que como empresa va a poder abarcar todo el proceso. Y acá es donde vos te tenés que apoyar en las organizaciones de la sociedad civil. Es muy difícil que una empresa tenga un equipo por ahí tan grande como el mío, donde tenemos muchos profesionales que trabajan. La mayor parte pasa que el equipo de recursos humanos toma a una persona, sea una persona que sale en libertad o con discapacidad o de algún colectivo, toma, pero después no le puede hacer el seguimiento. Entonces, para mí es clave ahí poder apoyarse en las ONGs que son especialistas en esa temática. Sí. Y ahí, como vieron que uno de los casos se había caído esa experiencia por falta de acompañamiento, decidieron fundar la Red Creer. La Red Creer es una organización de 150 actores, un poco más, entre ONGs, Estado, empresas privadas, que todas tienen el objetivo de incluir a personas en libertad y capacitarlas mientras están detenidas. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a apoyar en ONGs que sí podían acompañarnos. Y ahí escaló el programa. Pasamos de tener, yo cuando entré en 2020 había 9, 10 personas que habían sido incluidas laboralmente, y hoy tenemos 350. Wow. Sí, fueron años de mucho trabajo, de utilizar diferentes herramientas que el Estado daba impositivas.
hay programas que los estados dan que tienen que ver con, pueden darle una parte del haber mensual al empleado y la otra se le da a la empresa. Esas son cosas que las empresas deberían apropiarse para poder Ya. tomar. Y ahora entiendo que dentro del programa desarrollan habilidades de cocina, aprender a cocinar, pero también hay otras, ¿verdad? Como el trabajo en equipo, quizás. ¿Qué otras habilidades van desarrollando? Mira, yo creo que lo más importante acá es que ellos no solamente aprenden cocina, sino que aprenden a estar en una cocina, que hay reglamentos, a ponerse un uniforme, a empezar a cocinar a un horario, a terminar a un horario, o sea, otra vez traerlos a la norma. Porque ellos en su carrera delictiva lo que hicieron fue romper normas. Por eso se abandonan la escuela, salen a la calle, dejan el hogar, rompen la norma. Están programados. Exactamente. Claro, hablábamos de incluso viéndole a sus padres, entonces tienen ese modelo. Exactamente. Entonces, este modelo de cocina lo que te hace es que vuelva a la norma. Que se ponga un uniforme, que tenga un horario, que respete reglas, que le digan qué tiene que hacer. Porque hay un cocinero orientador dentro de las cárceles. El modelo es así. Se entregan los insumos crudos dentro del complejo penitenciario y con un soporte que es un cocinero orientador. Los internos son los que aprenden a cocinar, pero que cocinan, y hay un cocinero orientador que te dice, vos acá, vos allá, hace esto, hace lo otro. Para nosotros puede ser normal que tener un líder dentro de un espacio de trabajo que nos diga qué hacer, para ellos es difícil. Claro. Entonces, el que quiera trabajar y con nosotros en libertad, tiene que primero hacer las prácticas profesionalizantes en las cocinas. Que lo hacen ya años antes. Exacto, por lo menos 2 años antes. Sí. Tienen que tener prácticas profesionalizantes porque es ahí donde ellos van a tener una dimensión de cómo se va a trabajar en la libertad. Wow. Y no hacemos excepciones. Claro. Ellos tienen que cumplir un horario. Sí. La oportunidad de la formación es antes de que salgan en libertad, no después. Porque después yo no le puedo decir a un jefe de operaciones, ¿sabes que va a llegar 2 horas más tarde, pobrecito? No. La comida tiene que salir, el cliente tiene que ser atendido. De nuevo, volvemos a la excelencia. Claro. Entonces no podemos meter en el equipo, incorporar en el equipo a una persona que todavía no tiene los valores que nosotros tenemos. Wow, entonces de eso se trata. Sí. El tratamiento penitenciario. Sí, total, porque no es solamente tener el oficio en sí, sino que entender que es como cualquier persona que se va a formar, ¿verdad? O cualquier nuevo profesional. No es solamente tu oficio, sino que todo lo que conlleva. Tener horarios, trabajar en equipo, seguir órdenes, o sea, seguir las indicaciones. Y además, es clave. Un componente más, que las capacitaciones dentro de lo que el programa de PNUD, que esto está dentro del programa de PNUD, ellos lo que recomiendan es que las capacitaciones sean modulares y progresivas. ¿Por qué? Porque ellos dejaron la escuela a los 10 años, y ahora tienen 23, están detenidos, y yo quiero sentarlos en un aula. Crisis total. Pero nosotros les vamos dando, cuando termina un módulo, un diploma. Terminamos otro diploma. Otro diploma hasta que alcanza el diploma general. Wow. Eso a ellos no solamente les produce un aprendizaje gradual, sino que ese fracaso que ellos vivieron toda su vida, que ahora empiecen a verse de otra manera. Claro. Cuando vamos a entregar los diplomas, una mamá me dijo, el año pasado me dijo, esta es la primera vez que veo que alguien aplaude a mi hijo. Ay, Dios, qué emoción. Y ella pasó a darle el diploma. Y es verdad, ¿quién lo va a aplaudir si era tremendo, no? Dios mío. Pero ese tipo de cosas son las que marcan y lo que hacen la diferencia. Sí. Lo que es hablando un poco de lo que es el impacto social, ¿verdad? Cosas que o sea, la pregunta es, ¿qué aprendieron sobre reinserción social? Que por ahí el sistema penitenciario muchas veces no logra ver. O sea, hay cosas que ustedes sí están viendo como esto. Es decir, vamos mejor por módulos. Hay otros valores como el sentir que a tu hijo le están aplaudiendo por primera vez a sus 23 años, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas que el sistema no permitía ver, pero ustedes sí están viendo.
Bueno, para serte sincera, la verdad que en la provincia de Buenos Aires, en donde nosotros estamos, yo que ya conozco varias cárceles de varios países, creo que es lo mejor que vi. Este sistema está diseñado por ellos. Hay un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que está comprometido con los derechos humanos. Y que la verdad es que si vos vieras la foto de los egresados, están los egresados, está el servicio penitenciario aplaudiendo. Son ellos los que por ahí nos dicen, mira, este chico va a salir en libertad, tenés una oportunidad para él. Son los del servicio penitenciario que nos habilitan lugares para hacer celebraciones como la entrega de diplomas, o traer invitados que puedan hacer algún tipo de charla especializada. Hay un compromiso, hay un cambio en ellos, un cambio en su mirada, en su paradigma, que creo que es lo que nos ayuda. Cuando salgo de ahí y veo a otras provincias, a otros estados, me doy cuenta de que tienen mucho todavía para aprender sobre cómo manejan las cárceles del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Hay otra mirada. Uno asocia la mirada con perspectiva de derecho a la corrupción, a lo flexible, a lo hecho bueno. No. Nosotros somos una empresa, todos los meses tenemos que subir una factura para que ellos nos puedan pagar, es la verdad. Para subir la factura nosotros tenemos que subir cuántos capacitamos, cuántas horas hicimos, o sea, hay un check de cumplimiento que tenemos que, o sea, son rígidos en cuanto a eso. Claro. Entonces, yo la verdad que celebro cómo ellos vienen trabajando, trabajo muy bien con los subsecretarios, con sus líderes, que son quien implementan diferentes acciones, y nosotros como empresa privada lo que hacemos es apoyarlos. Tenemos un programa para madres con hijos en prisión, en la unidad 33 de Melchor Romero, donde esas mamás, lo que buscamos es que esas mamás puedan alimentar mejor a sus hijos. Entonces las capacitamos en comida saludable y se armó un recetario para que esos niños reciban la comida idónea para su etapa. Wow. Ellos están hasta los 4 años dentro de la cárcel. Y después se produce el proceso de externación, donde el niño sale y nosotros podemos acompañar a los financiando honorarios para que esos profesionales acompañen al niño cuando salen en libertad. Eso no hubiese sido posible si la directora de inclusión, Fiorella Ganoni, que trabaja dentro del Ministerio de Justicia, empuje eso y nos autorice, y no solamente ella haga propio el programa y ponga toda su experiencia ahí. Entonces, para mí, hoy la mirada del ministerio es una mirada buena, clave y ejemplificadora. Sí. Y en cuanto a las empresas privadas, en la inclusión laboral, o sea, estas empresas privadas que contratan después, ¿existe cierto tipo, me supongo que todavía, de prejuicio que ven? ¿Cuáles pueden ser los más comunes que todavía hay, que son prejuicios que todavía hay que trabajarlos, hay que derribar en empresas para contratar personas privadas de libertad? Bien, yo creo que son prejuicios genuinos y que tienen validez. Claro. Yo soy dueño de una empresa y tengo 30 empleados y voy a meter a una persona que estuvo detenida por algún tema contra la integridad sexual dentro de mi equipo, y es difícil. Es difícil. ¿Por qué lo haría? Sí. Entonces yo, como en mi mente todos son iguales, digo, no me voy a meter en ese problema. No voy a traer un problema como ese dentro de mi ámbito laboral. Claro. Entonces es ahí la responsabilidad nuestra y de las empresas que trabajamos en este tipo de programas, contarles a otros privados que no es así, que no trabajamos con todos los delitos, que no trabajamos con todos los perfiles, y que de las personas con las que nosotros trabajamos son personas que nosotros sabemos que ellos tienen una oportunidad y tienen ganas de hacer algo distinto. Y también un acompañamiento. Exactamente, y ahí vuelve a entrar la ONG, que es lo que yo digo, donde la empresa se tiene que apoyar en la ONG que hace el acompañamiento de esa persona. Claro. Entonces la que le dice, bueno, mira, vas a cobrar con una tarjeta de débito, ¿qué es esto? Te dice, nunca vi una tarjeta de débito. Claro. Bueno, tenés que ir al banco, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro.
Pero tiene razón el privado en tener esos prejuicios. Está en nosotros, que ya entendimos cómo funciona, poder dar luz a esos privados para que se animen a tomar. Claro. No es lo mismo alguien que robó un kiosco o alguien que tiene un delito mucho más grave. No es lo mismo ni en su tratamiento, ni es lo mismo en oportunidades. Sí, exacto. Bueno, ¿y cómo ven el futuro? ¿Cómo le ven a creer en los próximos años estos modelos replicando quizás en, no sé, en otras provincias, otros países, incluso América Latina? ¿Cómo lo ven? Bueno, justamente es esa palabra América Latina esta que yo tengo la visión de poder llegar a América Latina, de que otros países se animen a hacer el cambio, que muchas veces no tiene que ver con un cambio económico. Porque uno dice, bueno, pero construís escuelas y pones en valor las cocinas y eso debe ser costosísimo y haces 4 comidas y ahora están comiendo 2, eso debe ser costosísimo. Y en las conversaciones que hemos tenido no difiere tanto. Es cómo utilizas los recursos y cuál es tu capacidad operativa. Nosotros somos especialistas en eso, por eso que tenemos una capacidad operativa que quizás el Estado hoy no tiene el conocimiento de la logística, del diseño, de la nutrición. Entonces por eso es que quizás por eso no pueden aprovechar bien los alimentos. Pero yo sueño y anhelo poder llegar a todos los países de América Latina en principio, porque digo, me parece que el trabajo en red es el que funciona. Y además, hace un tiempo tengo esta pregunta en mi cabeza. ¿Cuál es el límite? ¿Los límites son geográficos? ¿Cuál es el límite de la problemática? Porque nosotros somos países vecinos. ¿Cuánto le impacta nuestro delito a ustedes y cuánto nos impacta el delito de ustedes a nosotros? ¿Cuál es el límite? ¿Es geográfico? No. Cada vez estamos mucho más interconectados, ya somos ciudadanos del planeta. Exacto. Pero no es algo romántico. Claro. Es algo concreto. Entonces, nos afecta, lo que pase en Irán nos afecta acá, es así. Y más si es tu vecino. Exacto. Entonces hay una responsabilidad. Entonces me gustaría que des tu mensaje, a ver a quiénes te están escuchando. No sé si ¿a quién te gustaría llegar si tendrías que instalar una semillita de algún mensaje especial? Quizás a gente que trabaja en el sistema penitenciario o a personas que hoy están privadas de libertad. ¿En quién crees que tenés que plantar esa semillita y cuál es el mensaje que le dirías? Yo creo que el mensaje central es a los estados. Los estados son quienes deciden cómo hacer, cuál es su política pública. Nosotros tenemos la intención concreta de ofrecerles este modelo a cualquier estado que esté con ganas de hacer un cambio radical. Son épocas de grandes cambios. Sí. Ya lo vimos, empezó el año cambiando y todo nos impacta. ¿Por qué no tomar la rienda del asunto? ¿Hace cuántos años que venimos hablando de una América Latina violenta? De una América Latina narco. ¿Hace cuántos años que venimos hablando de esto? De pobreza. Hablamos de América Latina pobre como normalmente. Pero ¿cuándo vamos a tomar la iniciativa de empezar a hacer un cambio? Claro. Hablar de la delincuencia y darle una solución a la reincidencia delictiva es hablar de lo profundo. Es como si vos comprás una casa y tenés una gran mancha de humedad y vos la rasqueteás y la volvés a pintar. No, vos tenés que ir a la mancha de humedad, que es lo que te pudre todo. Claro. Entonces eso es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Flexibilizar este modelo a otros estados que quieran, porque como dijimos y hablamos recién, tu delito es mi delito y mi delito traspasa fronteras. Sí. Entonces necesitamos trabajar en conjunto con otros gobiernos, con otras provincias también.
Me encanta. Bueno, Samantha, un placer. Me encantó tu mensaje final y decirnos dónde te encontramos, dónde contactar contigo para ir viendo. Por ahí alguno de los estados te está escuchando. Ay, ojalá. Bueno, nosotros tenemos nuestras redes, Cogmaster, tanto en LinkedIn como en Instagram. Okay. Cogmaster_art. Y yo, Samantha Sacaba, donde quieran encontrar tanto en LinkedIn como en Instagram, que siempre hablo de lo mismo, así que... ya no hay excusa para no contactar a alguien ahora en este... Sí. Bueno, gracias a todos por escuchar. No se olviden de escuchar este y todos los demás episodios que están en Spotify, en YouTube, en otras plataformas. Búscanos como Alumbra.pi y también podés seguirnos en Instagram como alumbra.pi. Gracias, Samantha. Gracias. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Abriendo Puertas. Si esta conversación te aportó valor, ayúdanos a compartirla. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio porque con cada puerta que abrimos avanzamos hacia una sociedad más justa, segura y equitativa.